Hola, soy Pablo Antón Marín Estrada y nos próximos minutos vamos falar con Maite Chuisla y Masi Areñes, versos sueltos na música asturiana, y Masi un madrigal completo de versos sueltos. Nayuri, un espacio afallaizo pa falar posao. Hola, bien llegados a Nayuri, Maite, Maxi, muy bones. Muy buenas. Muy buenas. Gracias por la convidada. Bueno, tenemos vos aquí como dúo Nuramai, pero también queríamos falar sobre todo con Masi, del su proyecto Fontoria, de la su historia también musical, pero podemos empezar por final de la historia, que en realidad al principio del dúo Nuramai, ¿no? ¿Cómo decidisteis xuntaros en ese proyecto tan guapo y que trasciende, digamos, eso, ¿no? Un poco esos yendes que a veces se ponen tanto en lo lingüístico, en lo musical, incluso en les xuntures de afinidades a la hora de hacer un proyecto artístico, cualquiera de los dos. ¿Yo? Bueno, pues surgió un poco por casualidad. Él estaba como muy saturado con Fontoria porque le absorbe muchos recursos técnicos, mentales, musicales y de todo tipo. Y entonces, bueno, un día así, pues por gusto nos pusimos a cantar un cancio y dijo él, coime, pues igual podíamos hacer un dúo. Y nada, un poco fue así, en plan casero, y ahí luego, bueno, fue creciendo la cosa y tomando forma seria. Y bueno, un poco esa es la historia, ¿no? Sí, básicamente, sí. Sí, y era una vía de escape, para mí. O sea, ya, a ver, ya que, bueno, yo probablemente sabrá, bueno, para mí, Fontoria, el proyecto, por ejemplo, que es algo de lo que estoy muy orgulloso de ello, pero es un monstruo para mí, la música en general. Y llegó un momento, claro, fue una mala época también, diagnosticaronme el tema en la mente, parece que saturábame más todavía de lo que suele saturarme cualquier cosa que hago. Y entonces, nada, y era un sábado y sí, y nada, por probar, ¿sabes? Por probar, y dice, ay, pues mira, esto ya es tan pequeñino y no precisa, no tengo que pillar 30 instrumentos y no tengo que... entonces, una niña que canta, ¿sabes? La voz y una guitarra, ya está. Si es que no se precisa más, claro, intentando seguir con las cosas para hacer temas propios, lógicamente, y sí, coger de algún romance, de algún cantar de fuera, que yo lo guapo, ella al ser catalana, pues el conocimiento de ella sobre diferentes romances y temas que yo, bueno, a lo mejor de algún, pero que estábamos de acuerdo en el tema de que prestábamos a los dos. Y entonces eso fue un poquillino, sí. Y luego ya por decir, bueno, pues tenemos unos temas, voy a grabar venga, al tener el estudio en casa y la ventaja de todo esto. Y eso, como bien dices, más y es muy distinto eso, un proyecto que ya casi que eso, no solo entre dos, sino eso, muy minimal, más que minimalista, ¿no? En el buen sentido de la palabra, porque aprovecháis ahí unos recursos de una forma muy, digamos, muy, como se dice ahora, sostenible también, ¿no? Que en la que se fai, o sea, hay una música muy natural, muy entroncada con ese folclore del que ven también muchos de esos temas, ¿no? En cuanto a esa simplicidad de formas, que a la vez es muy complejo luego el resultado sonoro, lo que oye la gente en el disco o en un concierto hueso,
después tiene una complejidad que es la que lográis hacer los artistas, por algo sois artistas, ¿no? De cosas sencillas, transformarles en magia sonora, ¿no? Como facéis. ¿Cómo estáis recibiendo, digamos, lo que la gente tiende? Vamos, el resultado de lo que grabasteis de ese disco, ¿qué vos está llegando? Tanto en las presentaciones que hicisteis como la gente que escucha el disco. Yo tengo que reconocer, a mí sorprendió, yo sabía que era de aquel guapo, ¿no? Y era guapo porque muy sencillino y tal, pero tengo que reconocer que a mí sorprendió la gente. Collacios, buenos collacios, antiguos integrantes conmigo en la primera fase de Fontoria y tal, y decirme, y es lo mejor que hiciste en tu vida. Que por un lado dices, qué bien, por otro lado dices, joder, ¿sabes por qué? A ver, no, pero decirlo de corazón, decir, y es muy guapo, porque sí, es cierto, hay mucha gente, ¿no? Cosas mínimas y cosas tal, pero bueno, quizá ves, y es muy complicado, ¿eh? Algo lo sustino del todo y lograr que, wow, ¿sabes? Yo después pensábalo, porque, a ver, claro, si non logres en Fontoria, por exemplo, nos discos que fago, este suites de media hora y de una hora, a ver si con lo que meto allá y lo que tal, coime, si non resulta, wow, a ver, ya que entonces déxalo ya, ¿no? Pero, claro, salir con una guitarra y una voz, y complicado que te toque, porque voces hay muchas, y buenísimas, y guitarristas hay muchos, y excelentes, y bueno, yo soy un señor que coge eso y que intenta sacar ahí sonido, ¿sabes? Pero conjúntalo de manera que digas, que emocione, aunque no sea eso lo que busques, ¿eh? Y es difícil. La gente muy contenta con el proyecto, la verdad que sí. Mucha gente, sobre todo por romances que tal. Que me acordaban de nenos. Claro. Y llevarlos al terreno. Cantábalo mi madre, y muy guapo que te digan eso. Dices, es que me emocionó y hoy te quedas así como, bueno, anda, sirvió para algo. Y vamos, entonces, y puede pensarse que seguís trabajando también en nuevo material del proyecto, vista la acogida. Sí, totalmente, lo que pasa que, ya te digo, saco ahora el nuevo en Fontoria y ya estoy pensando ya en el siguiente, que ya tengo la idea, pero bueno, de aquí a allá, yo qué sé, a ver cómo estoy yo también y cómo, pero sí que, coime, insisto, como Nuramai no es el monstruo este, el Sherlock Holmes para Arthur Conan Doyle que quedó de él hasta las narices y dijo, tengo que matarlo, y cuando lo mató a los años la gente casi lo mata y dijo y la madre, nana, tienes que traerlo otra vez, no puede morir porque es total, y tuvo que traerlo y fastidió la carrera en el sentido de lo que quería hacer. Pero Nuramai es fácil hacer un huequín porque pide muy poco. Entonces es como algo que pide muy poco, pero es bien generoso. Después, en cuanto a emociones, para nos, para mí, que al final, a mí, yo, aunque suene egoísta, yo lo que me interesa, yo no hago música para la gente, yo hago música para mí. Lo que pasa que, a ver, yo la gente escúchalo, no sabes mal, pero entonces sí, habrá Nuramai y sí prestaríame siquiera un disquín más con Nuramai, sí me prestaría, sí. Y Maitechu, en tu caso, foi un pouco, vamos, al lado tamén de Masi, de todo ese traballo que hai detrás de Fontoria, de tantos años, tantas horas detrás, en el teu caso, foi un pouco tamén como un debut, ¿no? Porque, o sea, aunque tú yes, digamos, artista, pero yes de otros ramos de la creatividad, ¿no? De los visuales, de los plásticas,
y dar el paso también a poner la tu voz más allá de lo que pueda ser una fiesta ante amigos o tal, digamos, prestate también eso a participar de ese proyecto y mano a mano con Masi. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, a ver, yo había hecho alguna pequeña colaboración también en coros y en algún otro disco. Lo que pasa que, bueno, no es lo mismo que ponerse una sola allí. Pero siempre me gustó cantar, ¿eh? Pero bueno, lo que decimos a veces, ¿no? Que dices, bueno, no es lo mismo cantar, pues eso, con amigos o en casa y tal, que ponerte en un escenario y tal. Pero bueno, la verdad es que, claro, teniendo el apoyo de él, que es un musicazo, pues claro, ayuda, todo ayuda. Y la verdad es que a mí me está prestando mucho, me gusta ver la reacción de la gente. Bueno, y luego disfrutarlo yo, claro, si no, no serviría para nada. Pero sí, presta la experiencia. Sí. Y Masi, tú ahí, que sé que te gusta poco hacer autohistoria de ti mismo y tal, pero en todo caso la música y es algo que viene muy de tradición familiar de casa, ¿no? Sí. A ver, la música es el mío mundo. En el sentido de que, mira, yo nací en Xixón, criéme nunha finca esta de indianos enorme, de chiquicientos mil días de hues, ¿sabes? Y claro, y es el pequeño de ellos hermanos, y claro, estás, vale, sí, y es el mimado y esto, ¿no? Pero estás solo. No me relacionaba mucho en la escuela y eso, pero bueno, yo quedé solo allí, todas aventuras para aquí, aventuras para allá, por los zonas de la finca. Y mi padre siempre fue músico, además de muchas cosas, y era músico, y fue luthier también, ¿no? Y mi padre tenía un laúd que ya de aquella tendría 80 y pico años, aquel laúd. Comprado de tercera mano, y el original ya en Valencia de Don Juan, que tenía la fama de guitarras, laúdes, instrumentos de rondalla, de pulso y púa, que lo de pulso y púa a mí ponme muy de los nervios. Y entonces tenía algo siempre colgado. Mi padre, cuando estaba o muy quemado, o nervioso, o muy contento por algo, pero él como despertaba prontín, la primera despacino, y escuchaba tal, ¿sabes? O si mi madre tenía que ir de viaje y tal, porque tenía a mi abuela en Barcelona, y entonces hasta que no llegaba, claro, no llegué como ahora los móviles y tal, hasta que no llamaba, ya llegué, yo acuérdame de mi padre, tocaba muy bien, y era un tío, además tenía estudios, ¿no? O sea, tenía... y yo, que empezaría yo pues con 5 o 6 años a coger el laúd. Entonces yo veía, y en vez de hacer lo que cualquier mujer, no, yo intentaba ver, pim, pam, y yo, nada, empecé, y claro, hasta que ya mi padre dijo, bueno, con 7 años ya regalándome una guitarra para la comunión, sí, fíjate, y nada, entamé a pedir y atrapóme hasta volverme yoku. Y una realidad. Entonces estaba el mundo real de la gente que tiene una vida, que yo que sé, que juega al fútbol, o que empieza a periquear, ya préstame una niña, préstame tal. Y bueno, a mí préstame la niña, pero en mi mente, la mi mente de ensoñación, ¿sabes? En la cual yo que tenía muy claro, y es que algún día yo tenía que grabar la mía música, pero grabarla yo, jamás. Sí. Fíjate lo que son las cosas, no ir a un estudio, no, yo tenía que tener el estudio, y yo, mogollón de instrumentos, que empieces a sentir música, tío, que música prodigiosa para mí, música que era el Nirvana, porque claro, yo acuérdome cuando trajeron del Café Triskel a Alan Stivell. Bueno, yo era un mocu, y fui con mi padre y un hermano mío,
¿sabes? Uh-huh. Ay, claro, y ya pégate el primer golpe, y después ver a Beleño, y claro, ver a Beleño, acuérdame de ver cuando sacaron el disco y a los pocos días en la biblioteca de Contrueces, y hostia, cogerles bicis con otros y ir para allá. Y claro, y luego mi padre, siempre presente mi padre, y luego descubres a Mike Oldfield, por ejemplo, y descubres a Madame, el tercer disco, y dices, esto es el mejor disco de la historia, y lo oye, punto, no hay no hay discusiones. Y sentílo con mi padre, que parecía un güelo para mí por la diferencia de edad, y mi padre, yo tengo recuerdo siempre de estar picando leña, tío, o estar esfollando el maíz, sí. y tener un cassette con Madame de Mike Oldfield y ponlo otra vez, y luego cambiábamos el primer disco de Jan de Cubel, y luego a Beleño. Entonces tenía muy claro, yo luego vas por una hacienda muy que puede ser muy oscura, pero y la tosienda, porque son músicas que el resto de la gente no sabe ni lo que hay. Y yo tuve la grandísima suerte de relacionarme siempre con gente mucho más mayor que yo, que tenían más. Sí. Y entonces regalábanme, caía ellos en gracia, y regalábanme cintas grabadas. Yo acuérdame cuando me regalaron el Fetus de Franco Battiato, o sea, que aquello era música mezclada de cafonismo era experimental del todo, y yo dije, ¿qué es esto? Yo quiero hacer esto. Sí, sí. Y claro, y decías, pero ¿cómo hago esto? Claro, y ahí empieza un poco un camino sí, largo de aprendizaje, ¿no? Básicamente. Pero que en el tu caso, y es también curioso que en una música tan personal y tan propia, y con esa idea que acabes también de revelar, que tú dende bien mozu y dende bien guaje, tenías claro que querías hacer tú todo el proceso y tenerlo como algo, o sea, aparte todo lo mismo, la producción que la grabación, que la composición, que la interpretación, y era todo lo mismo, y lo mismo como y en Fontoria, pero a la vez me imagino que como en todas las mocedades, en la mocedad también tuviste tocando con más gente, en grupos. Hay un grupo que yo creo que no sé si tú te das acuerdo, pero yo creo que había que reivindicarlo. Siempre se fala de los grupos clásicos de la música asturiana y tal, y déjase un poco en el requeixo, porque eres un poco raros, un poco frikis, ¿no? Ese proyecto musical sí, Cambaral, sí, con ahí entre otros el recordado Fran Gallo, gran músico, gran... Yo a Fran Gallo yo tuve en el primer Cambaral, ¿vale? Y yo tengo que agradecer a Fran el que yo ahora venda discos, tío. Que manda narices, ¿sabes? Y que tenga en mi estudio, y que no tenga que no sé, yo doy la oportunidad en el Trisquel, no se me hace hacer en la vida, ojalá no se descansa, en el Trisquel, y estaba yo. ¿Qué llevaba yo? Bueno, llevaba un instrumento, no me acuerdo. Ya había una sesión, pero la sesión de antes no era como lo de ahora, que son todos hiper mega profesionales, y dices tú, bueno, voy para casa a silbar, porque aquí llegate un guaje de 17 años o de 20 años y pégate, pero por todos los lados, que paré la Champion, eso, que tampoco debiera ser así, creo yo, o sea, debiera ser, o sea, sabes, ¿no? Pero bueno, a ver, como no voy tampoco, no y acuérdame que Frank dijo, ¿y qué tocas? Nada, y yo toco esto y otro, y díxome Fran Gallo, no se me olvidará en la vida, díxome, ¿tú dónde tuviste tu vuestro tiempo, Dios? Y di, mira, pues si quieres, y empezó, al día siguiente, ensayábamos a veces,
en mi casa. Sí. De alguna cinta tengo casé con algún retasín de ensayo. Bueno, que yo, claro, era pánico puro y duro. Y nada, y fue una época muy guapa. Para mí fue una época muy guapa, que recordaré siempre, que faime mucha gracia ahora, que mucho crítico musical, y como con Cambaral, muchísimos otros grupos, ¿no? Y mucho enteradillo, y mucho faltoso, ¿sabes? Dicen, por ejemplo, ¿no? Cambaral, ¿no? Yo alguna gresca tuve con algún, ¿no? Decir, wow, que Cambaral. Ahora todo Dios vio a Cambaral en concierto, todo Dios tal, es que eran pioneros, wow, y es que... Y es esa misma persona en la época... Bueno, si hubiese tenido un 38 corto, nos hubieran matado. Sí, verdad. ¿Sabes cómo te digo? Porque, y fastidia, te dices, pero bueno, ahora que está de moda ser gilipichi o algo, porque, no, y es que, en serio te lo digo, ¿a dónde estabas tú, tío, en el 88, en el 89? ¿Dónde estás? Que yeren... A ver, no era folk, no era tal, y era lo todo, ¿oíste? Pero oye, dir más allá. Ahora, tócate las narices. Resulta que pones una patata cocida en la boca, ¿oíste? Metes un sampler de no sé, de qué decirte, tío, wow, ¿sabes? Pones tal, y ya está, y tira milles, ¿sabes? Y tienes 300.000, 500 millones de descargas, ¿vale? De descargas, ¿eh? Y entonces, ya está, y coges un sampler de remix, del Florero de remix, ¿sabes? Cortes aquí, pones allí y tal, y yo, con la patata en la boca, necias muchísimo, ¿vale? Y eso, a mandar, tío, ¿sabes? David Bedford llevaba el folk o de lo que sea. A ver, y es normal proceder de los tiempos, ¿sabes? Yo también, como viejo que soy, pues a mí hay cosas que a mí, pero a mí, yo sé que no, lo que pasa es que yo soy raro y que soy tal, a mí parece una bazofia inmunda, pero sé que es culpa mía. O sea, quiero decir, porque no tengo gusto ninguno. Si tuviera gusto, no faría probablemente la basura que llevo haciendo no sé cuánto tiempo. ¿Sabes? Si tuviera gusto, prestaríame tener ese gusto. Pero soy viejo, tengo Alzheimer. Y además soy idiota. Entonces, sumas un sumón de cosas que no logro ver eso que ven los grandes gurús del momento, que nos lleva mucho más allá. Básicamente. Vaya speech. Hay más, y la verdad que yo creo que hiciste además soy como a la vez un resumen de la historia de la música en los últimos décadas. Yo creo que buenísima. Pero por volver al tu proyecto, al camino, ahora y es difícil volver a encarrilarnos, ¿eh? Pero vamos a intentarlo. Pero sí, cómo surge de esas aventuras moces, cómo vas tú peñerando el tu propio camino hasta llegar a Fontoria y a crear les tus propias composiciones y a ver ese monstruo, como lo llamabas, que va medrando hasta ser casi tú mismo alter ego artístico, ¿no? Es bien fácil. Lógicamente, ahora siempre buscaba gente afín en proyectos que no llegaron a nada, pero grabóse mucho material. Yo en el 98 marcho de Asturias. Y marcho para Alacant. Y entonces voy conociendo gente también. Cuando llego para allá y hay aventuras para Madrid, siempre gente, pero eso, gente que tenían la misma avería mental a lo mejor que tenía yo. No, quiero decir, porque teníamos per claro las formas de grabación. Éramos gente que utilizábamos el estudio, que quizá eso es lo que me presta el estudio en sí, y era otro instrumento más, ¿sabes? Sí. Todo el estudio. Entonces, hacíamos cosas
muy raras, claro, que veslo así, pero que tenían sentido. Sí. Lo que pasa que, claro, ¿cómo y expliques eso a xente normal? O sea, y cómo vas a llevar eso? Después de ahí salieron auténticos, o sea, gente del copón a nivel musical, que muchos lo que hicieron fue, claro, colar de España en el momento, y que, bueno, que tan na historia de música en Francia, por ejemplo, o en Alemania, ¿sabes? Y todo eso llévame a ir añadiendo cosas. Voy conociendo cómo, claro, por ejemplo, daste cuenta que yo qué sé, que mete algo a una guitarra, o mete un ampli en una en una nevera vieja, Sí. mete el ampli allí, y para la hora de grabar, y mete un micro, y mete y tal, y vas viendo, claro, efectos que fa la xente y cosas que, entonces vas pillando un poco de un poco de otro, y dices, bueno, a ver, ya tengo una base, porque yo, claro, grabábamos con una. Primero teníamos una multipistes. Yo siempre tuve una multipistes una Fostes de cinta, pero yo me acuerdo con una Revox de bobina, aquella Revox, el alma bendita, yo no sé cómo no quemó, porque sí, encima la basura que ya estábamos metiendo para allí o sea, aquí vamos a meter distorsión, pero ya que Sí. el ampli non hai pedal de distorsión, e el ampli non tien ganancia e tal. ¿Cómo meterían al ampli lo que farían? O sea, porque aquello, o sea, sonaba distorsión como si fuera un fuzz totalmente, metiendo y tal, ¿no? Entonces, vas cogiendo todas esas cosas y vas llevándoles suavices lo que crees tú que en este mundo interior, en esta locura, debe ser suavizado, y vas subiendo lo que tiene que ser subido, y lléveslo al tu terreno, ¿no? Lléveslo al tu terreno, vas llevando y vas creando, y yo lo visual. Yo, por ejemplo, yo no puedo grabar, componer mi método, mi modo de grabar y de componer, y esto a la vez. Si tengo una melodía de más de 5 segundos, que me preste, ¿no? Y dices, bueno, espera un poco, voy a dejarlo aquí. Y resulta que a las 4 horas vuelve a aparecerme la melodía. Y yo, bueno, parece que. Y después por la noche, ¿sabes? Pues tal, y vuelve a aparecerme. Digo, ya está, esto tengo que grabarlo sí o sí, porque está diciendo, estoy aquí. Entonces, agarres, nada, esos. Y yo póngome delante, yo tengo un estudio de 24 pistas, y yo trabajo con tarjetas externas que para poca cosuca, o sea, porque. Entonces yo voy compaginando. Y entonces nada, fajo la melodía. ¿Y qué queda bien? A ver en guitarra. Y luego ahora rodéme de teclados de los 60 y los 70 que prestas Gaia, ¿no? Y bueno, siempre me prestaron, ¿no? Los amigos. Y va creciendo, y entonces resulta, pues ya tengo una pista, luego tal, luego al final, a la hora de tal, ahora todo proceses por ordenador, porque tal y eso, y dices, tío, oye, que esto tiene 64 pistas, ¿sabes? Y va creciendo, pero ya tuvo a raíz, que ya la magia de todo esto, ya que a raíz de nada de 6 segundos de melodía, pero hay una melodía que puedes variarla, que puedes hacerla medrar, que logres hacerla eterna, ¿sabes? Porque ya que al final yo creo que lo que los músicos, los artistas, no en general, pero los músicos, yo creo que lo que debemos hacer es crear de la nada algo que no estaba ahí.
Sí, sí. O sea, Sí, sí. algo que no existía. Sí, sí. Y tú sabes lo guapo que lle, decir, esto no existía y no lle algo horrible. Sí, sí. ¿Sabes? En este mundo asqueroso nuestro que lle todo sombrío, terrible. Sí, sí. Y, ah, y, y decir, bueno, pues, a ver, no me van a dar el premio a la mayor persona del mundo, pero creo que hice algo bien, ¿sabes? Y verlo medrar, sobre todo medrar, y empezar con esa melodía tan pequeña, tan humilde, Pablo. Y yo crecí y tiene aventuras esa melodía, Sí, ¿no? sí. Da así vida y métese por aquí y crece. Y luego todo cierra con esa melodía tan humilde. Porque nacemos así. Sí, sí. O sea, nacemos Sí, sí. con una melodía Hombre, súper humilde. Y después, ¿y cómo nos vamos? Pues vamos así. Sí, sí. Entonces, llega ahí la vida que yo quisiera para mí, a las mías composiciones. Y de una manera, mira, yo digo, la gente ríese con esto, no entiendo por qué. Mira, para mí, la mía música, Sí. la mía, fíjate, soy un pedante igual, dame igual, y es la mía religión. No la música, Sí, sí, sí. sería horrible vivir sin música, hay músicas que podría vivir perfectamente sin ellas, ¿sabes? Pero la mía, para mí, es la mi religión. Impórtame lo mío y para mí. Es que ni siquiera obligo a la gente o no das conciertos, y es que no me gusta dar conciertos. O sea, si quieres fastidiarme la semana, el mes y eso, dime, guau, tío, logramos un concierto, qué bien, qué tal, que... A mí ya perdiste ya a un hombre, porque sé que voy a estar al Lorazepam todo el mes. ¿Sabes por qué? Porque no me presta. ¿Tú quieres sentir la mi música? Ven a casa, siéntate en el estudio, ¿quieres un café? No te preocupes, yo no por el pulso, ya te va jamás un café, ¿sabes? Pero, y sientes la música, y yo descríbote la música. Mira, la música, para mí, es una conexión entre algo que no logro atisbar siquiera lo que Sí. Dios, pues será Dios, yo qué sé. La manera que tengo de expresarme, algo que hay dentro, muy metido, con algo que queda enorme. Y muchas veces ni siquiera soy yo, como si algo, ya te digo que, a ver, de risa, hay algo que a través de mí, pues logra esos paisajes tan, coime, qué prestor, ¿no? ¿Cómo hiciste esto? No lo sé, ¿sabes? Sí, Porque sí. yo hago un disco y yo no lo vuelvo a sentir. Yo no escucho música en general, escucho cosas muy puntuales. Claro que estoy al tanto del panorama, ¿no? Hay gente que presta más abondo. Pero no suelo escuchar la mi música, salvo quizás el segundo disco. Pero son de una manera, ya algo que está muy por arriba del comer o Sí. echar un pito o tal. No, para mí lo principal es eso. Y una maldición, y es algo maravilloso, pero hay una maldición muy grande. Estar continuamente... Una maldición muy bendita para toda la gente que después escucha esa música, que hay que recordar Es bien amable. La verdad que que sí, porque... ye bien de ello y muy oñe también de aquí, de este Cachuprau, ¿no? Que ye también la suerte que tiene la música como lenguaje universal, ¿no?
que llega a todas las partes. Y yo quería aprovechar aquí que tengo a Maite al liado para meterla también en un brete y falaba más de cómo se escucha esa música, cómo la escucha él. ¿Cómo se escucha desde fuera? ¿Cómo escuchas tú, por ejemplo, la música de Fontoria? Me imagino que viéndola y sintiéndola o respirar ahí en ese estudio que lleva la lluriga de Masi, cómo crea y tal, cuando ves el resultado final, ¿cómo lle, o sea, cómo lle la tu recepción o cómo ves tú ese trabajo, ese proyecto ahí, como oyente, como compañero, como artista también? Bueno, yo, claro, como el estudio está en casa, vivo todo el proceso, claro, desde el cachín y piquiñín y cómo va medrando, ¿no? Y es curioso porque yo soy una oyente, pero a la vez voy viendo cómo crece y crece y crece y crece, y una pista y otra, y porque además él es muy... bajáis a escuchar un cachín más que tengo. Y ahora, allá vamos, el público fiel, el crío y yo. Sí. Y entonces vas viendo, y sí es verdad que cuando ya lo da por finiquitado, escuchas y es un poco la sensación que dice él. Es como un animal que ha crecido casi de forma sobrenatural. Y a mí me pasa mucho con la música de él, igual por mi otra avería mental, que es la parte de artista plástica, ya los complicados se juntan y eso. Su música a mí me produce muchas sensaciones visuales. Es muy, para mí, son viajes, o sea, empiezo a escuchar y me voy muy lejos, empiezo a ver imágenes y, ya te digo, igual es por cómo soy yo, pero a mí me pasa mucho. Una vez acabado, es un viaje. Cada vez que lo escucho es un viaje. Y de hecho, él igual no lo vuelve a escuchar. Yo hasta suelo llevarlo en el coche porque me presta ir escuchando y cada vez noto cosas diferentes y lo he visto grabar o lo he oído, pero no sé, me produce siempre esa sensación. Pues era un placer. Esta baja ya era normal antes de... No, ya venía un poco así de casa. Dígolo para que no... Y es verdad, y hablando de eso, de normalidades y de eso, más y una pregunta de ahí de mala persona, que no lo soy, pero del micrófono hay que serlo. En el panorama de la escena asturiana, por llamarlo de alguna manera, ¿tú consideras un rara avis, una rara avis, un tipo raro? Mira, yo no debo votar, yo no tengo ningún premio de nada, entonces no debo votar en el panorama, eso y fastidian muchísimo y llevan sin dormir no sé cuánto tiempo, ¿no? Porque no me dan un pisapapeles. Mira, voy a decirte una cosa, es que claro, yo hay gente con la que sí y mucho. O sea, mira, por ejemplo, está Vero Rubio, sí, creo que tuvo Perequí. Sí. Bueno, Vero Rubio tuvo a bien colaborar en 2 discos míos, ¿no? De Fontoria del Proyecto. Mira, yo tengo, dame ver, va a enterarse, igual si se entera, Perequí. Yo tengo... Manda narices, hay que tener un rostro, pero echáis narices. Mira, yo tengo bruques instrumentales y ella o sea, una maestra, ¿sabes? Tengo bruques que dice, esto tengo para darlo a Vero, para ella, para que hay gente muy buena. Mira, el panorama anguaño tenemos, yo creo que hay mucha suerte, ¿no? Quiero decir, hay mucho y hay de todo. O sea, hay una variedad de estilos, claro, persiste los clásicos, como digo yo, ¿no? Quiero decir, porque están ahí y porque es necesario, o sea, si algo llevó, ¿no? ¿Por qué tal, no? Hay mucha variedad, los músicos anguaño, sobre todo en el apartado del mundo de la música tradicional, del folk en general,
están las escuelas ahora de instrumentos tradicionales, que hay una pasada, que eso a final de los 80 las gaitas no afinaban. O sea, quiero decir, ya que parece que, y ya anteayer, ¿oíste? Pero es verdad, una gaita toca en un grupo, decir, hostia, tío, ¿y cómo hacéis? No sé, ¿sabes? Hasta que yo grose y tuvo, ¿sabes? Varillas y tal, y hizo, bueno, hizo que se debe a ese hombre, pero bien. Que lo que quiero decir, sobre todo a nivel tradicional y folk, en general, coime, hay cantera. Yo he hecho mucho en falta, y algo que, bueno, porque no va conmigo en general, pero he hecho mucho en falta temas nuevos, temas propios, que los hay, cuidado, está Guieldu aí agora mesmo, que tal, que son xente mozo, además vívenlo con esa ilusión de cuando yo miraba el disco, el LP de Alan Stivell, Una jornada en casa, de Guimbarda, que ese yo creo que tuvimos los dos, ¿verdad que sí? Y miraba, y mira y tal, y esto y cual, y veía lo que era un dulcimer, y decía, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? ¿Sabes? ¿Qué será? Yo quiero un dulcimer, ¿sabes? Y la gente tocaba el bodran sin saber cómo se tocaba un bodran. Quiero decir, porque, a ver, no había, y si el que tenía la suerte de viajar y ver a un tío tocando el bodran, pero el bodran cogían el stick así y daban y aquel pellejo como si tal, ¿sabes? Ahora hay mucha suerte. Y hay que fomentarlo, y pena, o sea, sería un crimen que perdiérase todo eso. Hay muchas vertientes en la música ahora mismo, claro, los tiempos van para adelante. A mí pues sorprendeme, insisto, ¿no? Sí. Lo que decía, a mí pues sorprendeme, yo qué sé, estar trap y yo qué sé, ¿no? O estar un saltón y que la gente esté perreando, ¿no? Bueno, a ver, yo vuelvo para atrás y digo, bueno, también nos tiraban piedras en la primera época de algo y no, ¿sabes? Pero por lo menos creo que nuevos grupos, nuevos estilos saben de la importancia que tiene la música tradicional. Creo que por eso agréguenlo a los cosas, ¿sabes? Y eso es muy guapo. Y es muy guapo porque es que en antes no, o sea, no hay que sentir vergüenza por ello, ¿no? Y yo en el apartado, mira, yo he hecho en falta, por ejemplo, sobre todo muchos compañeros, gente que lleva 40 años, tío, y más, tocando. Yo mandaría un mensaje a hosteleros pero al público. Sí. Al público hay que enseñarlo. Entonces, yo tengo collacios que son Dios, o sea, tocando, vienen de formaciones, pero flipantes, y que están haciendo versiones día sí, día también, porque ya que ganes la vida así, ¿no? ¿Sabes? Y contrátenlos, venga, repertorio de versiones. Entonces, en una misma ciudad tú puedes ver, yo que sé, a la hora del yo no voy a ningún show, pero bueno, pero deduzco, la misma versión interpretada por 756 bandas. Sí. Vale, cuidado, tienen mucho mérito, pero en serio, yo diría al público, si se entregó, si esa gente componen, y tienen temas propios y sienten y exprésenlo en los sos cantares y no sos temas. Entonces pediría a ese público coño y a los hosteleros que ellos den una oportunidad, ¿sabes?
y que toquen los sos temes. Es que es como si, chico, no sé, vas tú y escribesme un día o llamesme un día y dicesme, Masi, ¿sabes qué? Bueno, y es que mira, escribí El sueño de una noche de verano, pero bueno, a ver, y es que como presta tanto la xente, ¿y es culpa tuya? No. ¿De quién es culpa? De la gente. Porque sabes que si no haces eso, tú no vas a cotizar, tío. Sí, sí. ¿Entiéndesme? Y esta gente, entonces yo pediría un poquín de clemencia a la gente. Insisto, no me van ellos porque ya, mira, ni doy conciertos, ¿sabes? Y neguéme toda mi vida a hacer versiones, o sea, no. Hice una versión, tanto me insistieron, y en un disco en sirio, el doble, raro como el solo, el disco, bueno, raro, pero vendió todo lo vendible y más, fuera de aquí, y sigue. Hice una versión de Child in Time de Deep Purple y llamé a Susana Godín de Taranos que metiera voz, pero hice una letra yo, muy respecto en asturiano, lógicamente y tal. Wow. Y escuché la y dije yo, meca, tío, a que puedo hacer versiones yo también. No, pero hice esa y no hice más, no, ¿qué tal? Pero en serio, pediría, sobre todo, al público, a ver, que hay gente que hace unos temazos que nada tienen que envidiar a Fito y los fitiquinkis, o como se llama, ¿entiéndesme? No, quiero decir, y que ella siempre sota, caballo, rey. No, yo tengo colegas guitarristas que toquen temas de Roy Gallagher, tío, que la gente dice, yo sé quién es. Bueno, pues ese hombre fue la gente donde Rosendo y donde toda la peña fijóse, por cómo tocaba, era un irlandés que tocaba rock y blues, pero como el que lo inventó, ¿sabes? Y que la gente vibraría con esos temas y no pueden tocarlos porque como no lo sabemos, como no sabemos qué vamos a cantar, tío, y es que cuando presentaba Haydn o Beethoven, iba para allí la gente y escuchaba y sentía, ¿vale? Sentía, y es muy fácil, y escuchar, son unas vitaminas gratis, además, que te da la vida, y es verdad, y un regalo muy guapo la música. Coime, y es muy guapo. Dales gracias por ello y dales gracias por la gente que crea nuevas vitaminas que surgen de lo invisible para ti, tío, y está compartiéndolo contigo. Entonces, no seas un payaso y digas, que esto como no lo conozco, toca una de tal. No, voy a tocar lo mío. Y de verdad, a la gente que tal, tocáis lo hueso que ye buenísimo y ye mejor que muchas veces la tripada de cosas que estáis tocando, y encima llevo eso, y un apunte que quería hacer. Pues para mí, vamos, no solo oportuno, sino un buen final y muy generoso pela tu parte, porque preguntábate por ti como raro y falaste de los dos compañeros músicos de los que creen que también aquí, claro. Del silencio. Y yo creo que una prestosada, fue un placer hablar con vos, con Maitechu, con Masi. Aprovechamos para invitar a la gente a que escuchen a Nuramai, a Masi ya lo escuchen con Fontoria de muchos años y que sigan escuchándolo porque tiene disco nuevo del que ya hablaremos en los medios de actualidad. Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias por la convidada, de verdad, fue un prestor. Sí. Muchas gracias, de verdad. Nayuri, un espacio afallaizu para falar posao.